El día de hoy vamos a estudiar eh, Efesios capítulo 2 del verso 4 al 6 y pues es un gusto, un honor que estés aquí. Un amor inamovible e incomprensible y ahorita vamos a ir desarrollando el porqué. Dice las escrituras en Efesios 2, verso 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Un amor inamovible, es decir, no cambia, nada lo mueve e incomprensible. ¿Por qué incomprensible? Bueno, porque es el amor de Dios. Alcanzamos a ver un poco del amor de Dios. Alcanzamos algunos creyentes a vivir y sentir ese amor de Dios, pero a veces nos cuesta tanto trabajo recibirlo, nos cuesta tanto trabajo comprender este amor que siendo enemigos de Dios, Él por medio de esta expiación de su Hijo Jesucristo, hoy fuimos reconciliados con Él y hoy somos amados, somos sus hijos, somos llenos de promesas. Es algo a la razón humana incomprensible. ¿Okay? Vamos a continuar. Vamos a ver el primer versículo, Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, Efesios 3:19 nos dice lo siguiente, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sin lugar a dudas, este amor es la totalidad, como lo habíamos visto en Efesios 1, es Cristo, la totalidad que lo llena todo y obviamente el amor de Dios es igual, es una plenitud, es un amor ágape, un amor sufrido, un amor entregado. Cuando Dios decide amarte, lo hace, como ya lo habíamos estudiado en el capítulo 1, por soberana voluntad y porque a Él le place reconciliarnos con Él. Y pues nos da las escrituras, nos da a Jesús para que conozcamos este amor y cómo es tan rico en misericordia el Señor, porque como lo había mencionado, siendo enemigos de Dios, el Señor nos hace adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Eh, en el Evangelio de Juan, verso 3:16, vemos, me encanta este verso porque la mayoría del creyente ya se lo sabe de memoria, la mayoría de los creyentes lo citan, ¿verdad? Cada que van a compartir, citan esto, pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque nos habla de este amor, de esta riqueza de Dios, este amor lleno de misericordia, pero también en este verso nos habla de la justicia de Dios aplicada en su Hijo Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este Dios que es rico en misericordia, ha tenido misericordia de tu vida y de mi vida. Tanto que pues su Hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados, ¿sí? Y el día de hoy estamos en una posición mucho mejor que la que teníamos antes de Cristo. Dice en el Antiguo Testamento, Isaías 55, 6 y 7, para que veamos cómo es un Dios lleno de misericordia. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová o Yahweh mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto esté cercano. Esto es bien importante. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová o Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ya lo hemos visto. O sea, esa amplitud para perdonar, Dios la manifiesta en la cruz a través de su Hijo Jesús, cómo nos otorga un perdón sin que tú y yo
hubiésemos hecho absolutamente nada. Bueno, habíamos pecado y estábamos pecando en contra de Él y contra el cielo. Pero aquí bien lo dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, es decir, el pecador tiene que apartarse de esa vida pecaminosa, y el hombre con malos pensamientos, de igual manera, tiene que volverse a pensamientos de bien y no de mal, como los del Señor. Wow, esto es maravilloso. Bueno, un amor inagotable, lleno de poder y misericordioso. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios no termina, el amor de Dios no cambia. Este atributo de Dios es maravilloso porque nos llena a cada uno de los creyentes, a cada una de las personas que hemos recibido ese perdón por medio de Jesucristo. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Te acuerdas de esa palabra, vosotros y nosotros? Aquí es nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú y yo estamos hoy y tenemos al Espíritu Santo. Ya lo vimos en Efesios capítulo 1, las arras del Espíritu, como el Señor nos llena de esa promesa maravillosa, y cómo el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es un amor inagotable. No solamente te perdona, sino que ahora ya perdonado, el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Esto, sin lugar a dudas, es poder de Dios, el Evangelio, y es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de la cruz. Ignorábamos la cruz, ignorábamos a Dios, tomábamos nuestra vida, y lo pongo entre comillas, y hacíamos de ella un papalote. Pero Dios es bueno, y sus misericordias son para siempre. Dice Romanos 5:8, ahí mismo en este libro de Romanos, también inspirado por el Espíritu Santo y escrito por Pablo, ¿verdad? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, otra vez nosotros, ya sabes, nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El Señor Jesús murió por ti, por mí, por el religioso, ¿te acuerdas? Y por el pecador empedernido, ¿no? Ambos los dos son pecadores, digo, la religiosidad también te vuelve un pecador. Hay personas que creen que es por obras, y aquí en México pues tenemos una arraigada una religión donde te enseñan que es por obras, ¿no? Tienes que hacer y hacer y hacer y hacer, y hacen a un lado el sacrificio de la cruz, o en su defecto decir, sí, sí está el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también tienes que añadir tus obras, si no, no pasas. Y pues obviamente eso no viene de acuerdo a las Escrituras, está equivocado, la Biblia no lo enseña de esa manera. Romanos 5:8 dice que Cristo murió ¿por quién? Por nosotros, por la iglesia, por los hijos de Dios. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay nada que puede separarnos del amor de Dios. Una vez que Dios ya te llamó, una vez que Dios ya te apartó, no hay absolutamente nada que pueda separarnos de su amor. Porque Él no es hombre para mentir. Él decide amarte, y en su soberanía, en su voluntad, está implícito ese amor hacia nosotros, hacia su iglesia. Tenemos que recordar que cuando las Escrituras dicen en Cristo Jesús, está hablando de los creyentes que han aceptado ese sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Vamos aquí a Efesios capítulo 2, verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí puse la cita que regularmente viene en Reina Valera, Colosenses 2:13, que la tienes que estudiar, la tienes que ir a leer.
Esta vez no la puse aquí para que te dirijas hacia allá y tomes ese tiempo, ¿no? Es importante esto, mira, aún estando nosotros, recuerda que el capítulo 2 empieza con vosotros, ¿sí? Vosotros los gentiles, y luego era nosotros los judíos, pero se engloba todo en la iglesia de Jesucristo, esa iglesia gloriosa, esa iglesia de Jesús, que somos la totalidad de ese nosotros. Aún estando ahí ya está hablando tanto de judíos como de gentiles. Tenemos que recordar que esta carta fue escrita para los efesios y los santos y fieles. ¿Ok? En el capítulo 1 lo podemos ver. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y esto pues derriba totalmente cualquier obra humana, cualquier situación que tú quieras hacer o te sientas bueno o te creas bueno, pues esto simplemente contradice lo que tú estás hablando. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es real. Tenemos que recordar que nosotros estábamos enemistados con Dios. No queríamos saber absolutamente de Dios ni de la cruz, tal vez por que nos enseñaron una religión o a ser religiosos, y eso es agotador, es asfixiante, ¿no? No descansas. O sea, por más que te portes bien, siempre va a haber algo que en lo cual vamos a claudicar, vamos a fallar, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces, muchas veces es por eso, pero nosotros hoy nosotros, este mismo nosotros, esta iglesia, está hablando de la iglesia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y conocemos ese amor de Dios que está escrito en valga la redundancia, en las escrituras, pero en Juan 3:16, de tal manera, ¿de qué manera? De una manera sacrificial, ¿sí? Deuteronomio 7:7 dice la palabra de Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Nos aterriza las escrituras. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y vemos su soberanía. Nada que ver con una situación humana. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Esto es maravilloso, pues nosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Es obvio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues no éramos del agrado de Dios, y más, sin en cambio, Él en su misericordia, en su bondad, nos adopta como hijos amados en Cristo Jesús. Isaías 48:11 dice la palabra de Dios, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Es por amor que Dios hace las cosas, por amor a sí mismo. La iglesia es gloriosa no porque la iglesia o por lo que pueda hacer la iglesia. La iglesia es gloriosa porque es el rescate mismo del Señor Jesucristo. Tantos pecadores, tantas personas que hemos fallado, y el Señor nos ha reconciliado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y hoy, ¿qué sucede? Pues somos la iglesia de Cristo, por ese sacrificio hermoso, y es glorioso, es para su gloria, es para la gloria de Dios, es para que mostremos el amor de Dios, ese amor que nos tuvo, esa bondad, esa misericordia. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. La expiación que hablamos brevemente en el capítulo 1, nos está hablando aquí primera de Juan 4:10, de la misma situación, esa proposición, ¿no? Por nuestros pecados. Esa fue la ofrenda, esa fue el pago de nuestros pecados. Jesús lo toma, ¿sí? Y hace esta obra redentora maravillosa en nuestras vidas. Y es por eso que hoy su iglesia le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero.
Y fíjate aquí cómo Juan también implica el nosotros, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Es maravilloso que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí viene esa parte maravillosa de la gracia. Por gracia sois salvos. Y hay una parte que me gustaría leerla. Me gustó mucho. Dice, por gracia habéis sido salvos en su amor, como enfocado hacia el culpable indigno. La misericordia se compadece. La misericordia se compadece y la gracia perdona. ¡Wow! Dios se compadeció de ti y de mí, y eso es misericordia. Y en su gracia nos perdona. Y como ya lo hemos leído y lo hemos estudiado en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, nos perdona, nos pone en una posición, nos da su Santo Espíritu, las arras de la promesa. ¡Wow! Nos colma de bendiciones. ¿En dónde? En los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Con Cristo, siempre es en Cristo, para Cristo, en Cristo, ¿sí? No perdamos de vista eso. Tú y yo fuimos pecadores. Hoy somos santos posicionalmente. Y el Señor nos mira con amor, con agrado. Somos su iglesia gloriosa. Y no es porque seas tú muy bueno o porque yo sea muy bueno. No. Simplemente es porque ve esa parte de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Y es maravilloso. Sobre todo cuando lo reflejamos, ¿verdad? Reflejamos ese amor y reconocemos que ninguna obra humana puede alcanzar para ser salvo, sino que es por medio de Jesucristo, por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Jesús. La salvación no depende del hombre, sino de la soberanía y misericordia y amor de Dios. De eso es la salvación. La salvación no depende del hombre. Nada de que ahí te voy a firmar un papelito donde tú ya vas a pasar al cielo porque me acabas de donar tanto dinero. Eso realmente te están engañando, ¿no? Indulgencias se llaman. No se me estaba yendo el nombre, pero las famosas indulgencias no vienen en las escrituras, querido oyente, querido televidente, si se puede decir. Las indulgencias son obras humanas que no te van a llevar a ninguna salvación. Nadie puede decirte, pues sí, págame una feria y peca todo lo que quieras. Eso no viene en la Biblia. Vemos lo que dicen las escrituras, lo que realmente dicen las escrituras, dice a Daniel 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos al profeta Daniel orando al Señor, ¿verdad? Y obviamente dándole la autoridad que Dios tiene, ¿verdad? La soberanía, el amor. Y eso es lo que sucede con la iglesia, ¿no? La iglesia debe de reconocer perfectamente el amor de Dios. Debe de reconocer la soberanía de Dios, debe de reconocer la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Estos atributos de nuestro Dios son importantes que la iglesia lo conozca. ¿Por qué? Porque entonces vamos a salir de muchos errores doctrinales, de muchos errores que a nuestra percepción puede hacer tropezar a más personas. Es decir, podemos tomar el amor de Dios o la misericordia o la gracia de una manera no correcta y abusar de esa gracia, ¿no?
La gracia no se nos dio, como bien lo mencionaba Pablo, para que abunde, para que sigamos pecando, ¿no? De ninguna manera. Quien ha conocido el amor de Dios, quien ha conocido realmente la gracia, quien ha conocido la misericordia de Dios y quien está en ese proceso, nunca te va a decir o va a abusar o te va a invitar a abusar de esa gracia, de esa misericordia. Nunca. En el Evangelio de Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Ahí está hablando de la soberanía. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dé. Es decir, ahí vimos esta parte de la soberanía de Dios. Dice que nosotros no pudimos haber escogido a Dios. Muchas veces las personas engañosamente y no sé si puede ser válido, pero, o sea, válido conforme a las escrituras no lo es, pero puede estar engañado en el sentido de decir, wow, fui amado puede ser salvo y sentirse amado, pero no reconoce ese amor como la Biblia lo enseña. Más bien piensa que es un amor que él se merece, ¿no? O que la persona se merece por lo bueno que pudo haber sido, ¿no? Y estamos viendo ahí el ejemplo de Pablo, ya lo vimos la clase pasada, que él era fariseo de fariseos, judío de judíos, ¿no? Maestro de la ley. O sea, era un religiosote y aún así él dice, ¿sabes qué? Eso estaba en contra del Señor. Y conocía las escrituras y se portaba bien, y lo voy a poner entre comillas, Pablo se portaba bien porque era un religioso. Entonces, ahí Dios no lo eligió por eso, sino simplemente lo eligió porque tenía un propósito en la vida de Pablo, el cual se cumplió, y hoy tenemos estas cartas maravillosas, gracias a Dios, que inspiró a este apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice aquí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y muchas veces las doctrinas engañosas, pues ya saben, nomás toman el versículo del área B, dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él se los dé, y se hace la pedidera de cosas, ¿no? Fuera de contexto. No, 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 no abusemos, querido hermano, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la gracia y de la soberanía de Dios. O no intentemos hacerlo, es equivocado. No estamos reflejando el carácter de Cristo. Oseas 14:4 dice la palabra de Dios, yo sanaré su rebelión. ¿Quién? Yo sanaré su rebelión, es decir, Dios. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y sin lugar a dudas, esa ira de Dios fue descargada en el Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados, en el plan de redención perfecto, en esa obra expiatoria de la cual ya hablamos. Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión. Está profetizando Oseas, inspirado obviamente por Dios, yo sanaré su rebelión. Y eso fue lo que hizo en nuestras vidas el Señor. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y volvemos a ver la soberanía de Dios, volvemos a ver el amor de Dios, vemos cómo el Señor nos reconcilia, ¿no? Por medio de Jesucristo. Eso es misericordia. Pasa tu miseria, mi miseria, por su corazón. En alguna ocasión lo leí, esta parte o esta definición de misericordia. Miseria y cardio, ya sabes, ¿no? Hay que estudiarlo un poquito porque la verdad no lo recuerdo ahorita en este momento, no te lo leí, en qué libro lo leí, pero me fascinó. Misericordia, que el Señor pasa mi miseria por su corazón. Y sin lugar a dudas es algo no literal, pero sí se implica. Efesios 2:6.
Dice, y juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1.3, volvemos a Efesios 1.3, tu contexto, ya sabes, tu contexto todo el tiempo cuando estemos estudiando las Escrituras, para que no distorsionemos lo que realmente la Escritura dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estos lugares celestiales es el lugar a donde están todos los santos, a donde están todos los elegidos de Dios. No es como lo dice aquí Efesios 12, digo, esto es brevemente nada más para que un paréntesis acerca de esto, para que nos demos cuenta que no es lo mismo las regiones celestes que los lugares celestiales. Las regiones celestes es la atmósfera y la estratosfera, y lo que nosotros conocemos como el tercer cielo, donde está Dios, es allá donde estamos bendecidos. Efesios 1.3. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No son el mismo lugar. Las regiones celestes es la atmósfera, lo que alcanzas a ver, el cielo azul, las nubes, y la estratosfera, que es donde están el cosmos, ahí están estos huestes, ¿no? Y los lugares celestiales a donde somos bendecidos es en el tercer cielo, a donde está el Señor Jesucristo, ¿ok? Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, es el bautismo, ¿sabes? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Casual. Entonces, hoy el Señor te ha dado una vida nueva, ¿por qué? O nos ha dado una vida nueva, ¿por qué? Porque a Él le plació, ¿sí? Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Ese es el bautismo, fuimos sumergidos en esa situación, en esta cuestión espiritual, a fin de que como Cristo resucitó, ¿te acuerdas de ese poder? La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, es ese poder de Dios, dunamis. Con el fin de que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy tenemos por gracia, por bondad, por misericordia, una vida nueva. Hoy tenemos la oportunidad de vivir de acuerdo a lo que antes negábamos, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que antes ni siquiera escuchábamos. Hoy el Señor nos da una vida nueva y esta vida, como lo leímos anteriormente, es para que llevemos mucho fruto y perdure ese fruto. Entonces, pues continuamos. Romanos 8:17 dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es parte de toda la bendición que está aquí en Efesios 1:3, con toda, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es parte de esto. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahorita tú y yo estamos esperando ese proceso de glorificación, ¿verdad? En los tiempos y dispensaciones de Dios, Él lo va a hacer. No tenemos que hacerlo nosotros. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque está escrito, porque Él ya lo prometió. Si tú estás en Cristo, estás bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es parte de ser coherederos con Cristo. Sí, somos hijos adoptados, amados, vivificados, resucitados, llevados a lugares celestiales en Cristo Jesús. Colosenses 1:12 dice la Escritura,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya nos hizo aptos para participar de esa herencia. Todo lo que conlleva el perdón, las arras del Espíritu, toda bendición espiritual, ¿sí? Ya somos aptos el día de hoy, todos los que estamos en Cristo Jesús. Dice 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿A qué se refiere esto? Bueno, muertos a nuestra vida pasada, a esa vida de pecado. A hoy hemos sido vivificados y resucitados espiritualmente. Fuimos muertos con Él en la cruz y también viviremos con Él. Alcanzaremos esa vida eterna, esa esperanza en Jesucristo. Acuérdate que Jesucristo es nuestra esperanza. Primera de Timoteo. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está volviendo a hablar de la sepultura, así también lo seremos en la de su resurrección. Y obviamente, pues Jesús ya resucitó, tú y yo estamos resucitados en Cristo. Espiritualmente tenemos una posición maravillosa que no merecíamos y que Dios, por su amor, su gracia, su bondad, a Él le ha placido en su voluntad que tú y yo seamos salvos y que podamos disfrutar de esta vida nueva. Romanos 8:17 dice la palabra de Dios, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coheredores con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya lo habíamos leído. Vivificados, por su misericordia, una vida nueva. Vivificados es decir, resucitados. Y tú puedes decir, oye, pero yo no me he muerto. No, pero acuérdate que la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy ya no. Hoy ya estamos en un mejor lugar. Hoy ya estamos en una mejor posición y todo es gracias a Él, para Él y por Él. Colosenses 2:13 dice la palabra de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos y engloba a todos, judíos y gentiles, todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Yo no sé tú qué has hecho, tú qué hiciste, pero aquí la palabra de Dios dice que si tú estás en Cristo, todos tus pecados han sido perdonados. Y ya esta es fe. Todos tus pecados han sido perdonados. No hay ninguno que la sangre de Cristo no pudo haber lavado, pudo haber quitado. Colosenses 3, del verso 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, escucha esto, tú que eres criatura nueva, tú que has tenido la oportunidad de tener una vida nueva, escucha esto que dice la Escritura, Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando de la iglesia, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, o sea, poner tu vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y muchas veces pasa. Ya estamos en Cristo y seguimos volteando a ver las circunstancias o las cosas de la tierra o añorando o deseando las cosas de la tierra. Busquemos con todo nuestro corazón las cosas de arriba, hacer lo que le agrada a Dios. Aunque muchas veces pareciera que a nosotros nos va a doler,
Pero la palabra de Dios dice que si padecemos con Él, también seremos glorificados con Él. O sea, es maravilloso toda la bondad de Dios derramada en cada uno de sus hijos, en cada creyente, en su iglesia. Es maravilloso. Por eso es importante que conozcamos y estudiemos y meditemos en cada atributo de Dios. Porque podemos hablar del amor de Dios, pero tal vez solamente muchas personas solamente se imaginan o nos imaginamos el amor de Dios, pero no lo conocemos realmente, aunque ya lo tenemos, no lo conocemos realmente por medio de las Escrituras, sino tenemos una suposición de lo que es Dios. No sé si tú has escuchado personas que dicen, no, Dios es tan bueno y tan amoroso que va a perdonar a todos. Efectivamente, estoy de acuerdo, va a perdonar a todos los que estén en Cristo. Esa es la parte que omiten. Los que estén llamados por Dios. Acuérdate que no depende de nosotros, sino de Dios. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es amor? Sí, efectivamente. ¿Dios ama al pecador? No, no lo ama. La Escritura dice que está enemistado con él. Pero entonces, ¿cómo fue que tú y yo llegamos a los pies de Cristo? Bueno, en la soberanía de Dios, en su misericordia, en su bondad. Hoy estamos en una vida nueva. El que era ladrón ya no robe. El que era chismoso ya no chismee. Y así, hay muchos pecados que mencionar. Pero si tú eres una criatura nueva, debes de buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. Debemos, porque pues también, ¿no? Tengo que buscar las cosas del Señor, porque el Señor en su amor me dio una vida nueva como a ti. Y yo no puedo o no podemos ni debemos abusar de ese amor, ni de su misericordia, ni de su gracia. Uno de mis pastores ha dicho que el abuso de la gracia es desgracia. Y gloria a Dios por la vida de este varón. Lo usa el Señor con mucho poder, que es un hombre temeroso de Dios. Y qué padre que personas como él sean fuente de inspiración para otras personas como un servidor y como muchos más que están escuchando y viendo sus predicaciones. ¿Por qué? Porque está buscando las cosas de arriba, dejando de ver lo que hay acá y cada uno debemos de ir sobre este caminito. Bueno, vamos a concluir. Una iglesia gloriosa. El amor de Dios es manifiesto en la vida del creyente. Y claro que sí, el amor de Dios es manifiesto en la vida del creyente en su iglesia, en esa iglesia gloriosa. Ya lo dijimos y lo vamos a repetir. La iglesia es gloriosa por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, no por ninguna otra cosa. Tú y yo no podríamos tener hambre, ni sed, ni estar estudiando, ni leyendo, ni meditando las Escrituras, si no es por Él. La iglesia es gloriosa por el sacrificio de Jesús en la cruz, por la soberanía y el amor de Dios. Bueno, segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y no se trata de que tú digas, ay, no, yo no creo en Jesús, yo no creo. No, con tus acciones, con tu vida. Muchas personas pueden decir que aman a Dios, muchas personas pueden decir que siguen a Cristo y pueden hablar y tener apariencia de piedad. Recuerda la carta de Efesios, de Efesios y la carta de Timoteo, a donde se nos habla de falsos maestros. ¿Sí? Si le negáramos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si sufrimos y padecemos a causa de Cristo, no por nuestros errores, no porque tomamos una decisión basada en nuestras emociones o basada en nuestra propia inteligencia
y como consecuencia recibimos algo que no nos agrade, eso no quiere decir, sino que más bien si sufrimos a causa del Evangelio, reinaremos con él. Dice Apocalipsis 24, y me encanta esta, dice, y vi tronos, dice Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos sí sufrieron, ¿eh? Los que habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de un tiempo, de un tiempo, de una disposición, perdón. Está hablando acerca de, en estos tiempos de Dios, a donde vamos a reinar, y digo vamos porque eres parte de la iglesia, si tú estás en Cristo, vamos a reinar con Cristo 1000 años. No así las personas, aquí como dice Timoteo, que negaron, y aquí está, ¿no? Adoraron a la bestia, las cosas del mundo, y recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Es decir, se apartaron de Dios, la apostasía que está a lo que da en este tiempo, en esta disposición está dándose, ¿no? La apostasía, conocen del Evangelio, pero como el Evangelio no solamente habla de prosperidad, que es importante, o más bien enfocada, ¿no? No conforme al mundo. Y vemos a un Dios soberano y vemos un Dios de juicio, que trae juicio, a muchas personas no les gusta. Entonces se apartan de la verdad de Dios porque nunca fueron salvos. Estos son aquellos que negaron o que van a negar al Señor, ¿sí? Y pues su paga es otra. Eso ya es competencia de Dios. Y pues Apocalipsis 24 dice que si buscamos las cosas de arriba, como venimos estudiando, vamos a reinar juntamente con Él. 1000 años. Y no solamente eso, sino que desde hoy aprendamos a vivir esa eternidad con Dios. Desde hoy. Si tú pensabas que tenías que morir para trascender a la eternidad, no es así. Si tú tienes al Espíritu de Dios, la eternidad ya está, ya la estás viviendo. ¿Cómo la estás viviendo? ¿O cómo la estamos viviendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Bueno, es bien importante meditar en todo esto. Es por eso que te digo que tengas tu Biblia, que tengas tu libreta o tu máquina, tu teléfono, donde puedas anotar, para que sigas estudiando durante la semana, sigas profundizando en cada uno de estos versículos que se dan aquí en estas diapositivas, que puedas comprender un poco más y si tienes dudas, pues las resolvemos juntos. Digo, no es que yo me las sepa todas, ¿verdad? Porque eso no es real. Sigo estudiando como tú y podemos estudiarlo juntos. Por ahí, ya sabes, ya tienes el correo electrónico. Si quieres mi WhatsApp, mándame un mensajito y con gusto estamos para servirles, estamos para estudiar juntos. Ese es el propósito de estos estudios. Y sobre todo que hablemos verdad y que vivamos de acuerdo a esa verdad. Bueno, pues para concluir, queridos amigos, la salvación es por medio de Jesucristo y la misericordia de Dios. No hay otra. Y me encanta este pasaje de Romanos 9:16, porque dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Es bonito, ¿no? Porque eso te hace descansar, te quita toda la religiosidad de que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Ya eres salvo? Solamente haz lo correcto delante de Dios. Esto no va a cambiar el amor de Dios. Cuando Él ya te ha perdonado, tú tienes que proseguir en tu meta, en tu fe,
prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Tienes que esforzarte, esa es parte de lo que nos corresponde. Dios ha hecho todo porque Él es soberano, Él es el todopoderoso. Aún las obras, dice que Él las puso de antemano para que anduviéramos en ellas. Nuestro deber es andar en esas obras que Dios puso de antemano y reconocer que Dios las puso para que anduviéramos en ellas. Y nuestra salvación no depende de ninguna obra humana, sino de la obra maravillosa de Dios y de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es maravilloso que tengamos un Dios tan bueno, tan poderoso, tan misericordioso y tan lleno de gracia. Queridos amigos, pues les mando un fuerte abrazo, bendiciones, seguimos estudiando y te espero en el siguiente video, en la siguiente clase. Dios te bendiga.